Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, pero a veces le decimos que no siempre gira al revés. Ayer hubo una condena histórica en Guatemala después de muchas idas y venidas. El dictador Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio. Y Ríos Montt tiene más de 80 años. Dijeron en la sentencia, hay que darlo. Tiene que ser importante también para las generaciones que vienen. Fue acusado de genocidio, el crimen más grave del derecho internacional. Recordemos que Ríos Montt fue uno de los tantos dictadores que tuvo Guatemala entre el 82 y el 83. Tal vez una de las noticias más importantes de América Latina. Habíamos presentado un informe justamente hace unas semanas y les decíamos que se estaba dilatando el juicio. Si nos quedamos por la región, en las Antillas, en la República Dominicana, fallo histórico también para la República Dominicana esta semana, en una negociación por el tema del oro con la Barrick Gold, que pagaba, según lo que decía el presidente Danilo Medina en febrero de este año, de cada 100 dólares que de cada 100 dólares que exportaban, se llevaban 97. A la República Dominicana le quedaban nada más que 3. Cambiaron los términos del contrato. Muy importante la noticia para la República Dominicana, sin lugar a dudas. Muchos temas, por supuesto, algunos vinculados a la historia y a la realidad. Esta semana se cumplieron 80 años de un hecho que en su momento en Alemania fue muy importante en el 33. Quema de libros, pública, filmada, documentada. Lamentablemente se han quemado muchísimos libros en la historia universal y, por qué no decirlo, también en América Latina. Hasta hace poco tiempo se quemaban libros, se ocultaban libros, se destruían libros, se censuraban libros. Va a estar con nosotros después Marcelo Brodsky, artista plástico, que tiene una relación muy especial con el tema de los libros y vamos a ver cómo el tema de la historia y la realidad está vigente. Petrocaribe es un proyecto que nació en 2005 bajo el impulso de los presidentes de Cuba y de Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez. Se planteó como objetivo, objetivo por cierto ambicioso, convertir el petróleo en un instrumento de dependencia en un instrumento de liberación. 8 años han transcurrido, vamos a revisar lo que pasó con este proyecto tan trascendente y tan poco conocido en esta parte del cono sur de Latinoamérica. También vamos a repasar cuáles son hoy las nuevas metas que se plantea Petrosur a la par de la incorporación de nuevos integrantes. Ya son casi 20 los miembros de los países del Caribe, más Venezuela, que están integrados a este proyecto. En un informe lo vamos a ver, lo vamos a repasar todo esto y lo vamos a seguramente a debatir acá en el piso. Y esta semana hubo elecciones en el Reino Unido, son elecciones municipales, ganó el Partido de la Independencia, un partido de derecha que está en contra del euro y sobre todo otro dato importante es que perdió la coalición gobernante. Vamos a ver un informe y hacer un análisis sobre ese hecho porque de alguna manera significa el avance de la derecha en Europa. La organización Petrocaribe se amplía con el compromiso de los países miembros de aumentar la soberanía energética y también la cooperación. La que planteó la idea de la creación de Petrocaribe la enunció el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al afirmar que el petróleo fue un instrumento para la dominación y ahora se está convirtiendo en un instrumento de liberación. Petrocaribe, dijo, es piedra angular de la unión de Suramérica, Centroamérica y el Caribe. La 7ª reunión cumbre de la organización, realizada en Caracas el 5 de mayo de 2013, arribó a un acuerdo para ir más allá de los objetivos de la organización, centrados hasta ahora en la gestión de los recursos petrolíferos. Se trabajará en la creación de la zona económica Petrocaribe. En palabras de Nicolás Maduro, se trata de consolidar la creación de un área económica con la que se pueda ir completando una ecuación integral de desarrollo, lo que incluye estabilidad energética, financiera y el fortalecimiento de inversiones. Petrocaribe es una alianza petrolera entre países del Caribe y Venezuela que inició sus actividades en 2005. La iniciativa tenía como objetivo inicial contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socioeconómico y a la integración de los países del Caribe mediante el empleo soberano de los recursos energéticos. Nació también como parte de un modelo de integración, la Alternativa Bolivariana para América, ALBA. Su creación se debe además a la necesidad de prescindir de los intermediarios en el abastecimiento a los países del Caribe,
habida cuenta de los incrementos abusivos en los precios del petróleo atribuidos a su transporte y al resto de la cadena de comercialización. Petrocaribe se propuso en consecuencia realizar estas operaciones de manera directa entre entidades gubernamentales. Asimismo, la alianza petrolera, diseñada conjuntamente por Hugo Chávez y Fidel Castro, es una respuesta a la crisis mundial que afectó la economía latinoamericana y generó el alza en los precios de la energía y de los alimentos en la región. En la actualidad, cuenta en sus filas con Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. El acuerdo, que se basa en las reservas de petróleo de Venezuela, consideradas las mayores del mundo, permite que las naciones del Caribe compren hasta 185.000 barriles de petróleo por día. Desde el inicio de este acuerdo energético, Venezuela ha financiado la construcción de refinerías, patios de tanque, oleoductos y plantas hidroeléctricas en algunos países miembros como Cuba y Nicaragua. Petrocaribe cuenta con una capacidad instalada de almacenamiento que alcanza los 244.000 barriles, lo que se suma a un potencial de refinamiento de 135.000 barriles mediante plantas en Jamaica, Cuba y República Dominicana. En la última cumbre se agregaron como miembros Honduras y Guatemala. Honduras se había adherido en 2008 durante el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, pero Venezuela suspendió el tratado con el país centroamericano tras el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Otro de los objetivos estratégicos de Petrocaribe era crear empresas estatales. Las primeras evaluaciones muestran resultados positivos. Se constituyeron un total de 13 empresas mixtas con la filial Petróleos de Venezuela Caracas. En esos emprendimientos prestan tareas unos 3.600.000 trabajadores. En síntesis, Petrocaribe satisface el 40% de las necesidades energéticas de los países suscriptores, según destacó el ministro de Petróleo venezolano Rafael Ramírez. También el mecanismo de compensación o trueque en el acuerdo de Petrocaribe se intensificó el año pasado, según el informe de gestión 2012 de Petróleos de Venezuela, PDVSA. En términos de ingresos, la petrolera estatal recibió un equivalente a 868 millones de dólares, principalmente en productos alimenticios, y esa cantidad supera en un 76% el monto de 2011. Fidel Castro resumió con claridad la esencia de este bloque energético, destacando lo crucial del espíritu de cooperación de Venezuela para con el resto de los países del Caribe. Las naciones integrantes de Petrocaribe acordaron reunirse el próximo 29 de junio de 2013 en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, cuando se cumplirán 8 años de su fundación. Los desafíos de más integración y autonomía regional siguen vigentes y las perspectivas ahora estarán puestas en la nueva zona económica. A propósito de esta cumbre del Petrocaribe que tuvo lugar el 5 de mayo, ¿no? En Venezuela, en Caracas, hubo muchos comentarios críticos de parte de la prensa internacional, fundamentalmente la prensa de Estados Unidos, planteando a quién beneficia, quién se lleva los réditos de Petrocaribe, para qué sirve Petrocaribe. Hay algunas cifras y algunas cuestiones que me parece que quizás sirvan para por lo menos empezar a buscarle la respuesta a esto. ¿Sí? Como decíamos en el informe, 40% de las necesidades energéticas de estos países hoy se cubren con el abastecimiento de petróleo que posibilita Petrocaribe. Si hay una capacidad de refinación dentro de este grupo de países que antes no existía para recibir el petróleo y convertirlo en combustible, y se está desarrollando un proceso de integración energética en toda la región,
que antes era petróleo, que salía de Venezuela e iba directamente a Estados Unidos. Me parece que ahí está la respuesta. Respuesta a dos preguntas, una que se hace y una que no se formula. Una respuesta es quién se beneficia. La otra pregunta es por qué Estados Unidos protesta por este tema y cuestiona a Petrocaribe, porque perdió ese dominio, ese control que tenía sobre el petróleo venezolano. Este es el planteo de este esquema de integración que parecía una frase muy pretenciosa, es decir, convertir el petróleo de un elemento, un instrumento de dependencia a un instrumento de liberación. Bueno, esto es el camino y esto es lo que estamos marcando algunos hechos, ¿no? Sumo algo más, Maduro en la gira, Nicolás Maduro en la gira que hizo esta semana por la región, dijo, además de todo, que cuando, por ejemplo, el petróleo estaba a $10 el barril, se le vendía a Estados Unidos a $4. O sea, se le subsidiaba no ya a los países del Caribe, sino se lo estaba subsidiando a Estados Unidos. Y además me parece que lo que molesta de Petrocaribe, aparte de esto que estamos comentando, es la concepción. Es decir, se descarta la concepción del mercado, le vendemos al que más nos conviene y sacamos más dinero, por una concepción más horizontal, de intercambio, de cooperación, incluso de intercambio de mercaderías, porque hay países con los que cambia, por ejemplo, alimentos, creo que con Haití o con República Dominicana, no recuerdo en ese momento, hay un intercambio de petróleo para alimentos porque no hay posibilidades de un pago concreto, ¿no? Es que la cuestión política que vos señalaste, Elma, es fundamental. Está claro que hay una línea que viene bajando en estos últimos años en contra de la integración regional, en contra de Mercosur, en contra de UNASUR, en contra de la CELAC, en contra de Petrocaribe, porque uno puede... Y del ALBA. Y del ALBA también, de todas estas alianzas regionales. Uno puede criticar al gobierno de Venezuela o a Hugo Chávez en su momento en muchos aspectos, pero él logró acercar a países con los cuales ideológicamente, algunos incluso están en las antípodas a gobiernos, presidentes. Por ejemplo, Michel Martelly en Haití, la ayuda de Venezuela después del terremoto fue muy importante, o la incorporación ahora de Guatemala y Honduras. Y fíjate que no logró la incorporación todavía de El Salvador, a pesar de que en principio no podía pensar que Mauricio Funes, el presidente de El Salvador, apoyado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, debería sentirse cercano. Sin embargo, la presión de Estados Unidos es tan fuerte. Estaba leyendo justamente esta semana, lo tengo acá, un artículo del diario Contrapunto El Salvador del miércoles. Fíjense el título. Para mantener contento a Estados Unidos, El Salvador no ingresa a Petrocaribe. Estamos hablando de Mauricio Funes, siendo supuestamente más afín, y sin embargo Guatemala y Honduras, con diferencias políticas importantes, se suman porque entienden que tal vez se alguien benefician. de derecha, como el caso del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tiene la posibilidad, más posibilidad de acercarse porque está menos sospechado, ¿no es cierto? Porque recordemos que el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en parte fue porque Manuel Zelaya ingresó de hecho al ALBA y a Petrocaribe, ¿no? Sí, ahora, no es que no haya proyectos de integración, volviendo a los medios de comunicación que vos señalabas, porque esos medios de comunicación que critican a Petrocaribe elogian la Alianza al Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia, Panamá, pero la elogian México. Porque es justamente digamos, la punta de lanza que intenta competir con Mercosur. Exactamente. Sobre todo con Mercosur, no con UNASUR, porque esos países también están incluidos en UNASUR, menos México, pero sobre todo con Mercosur y la ampliación del Mercosur. Y tratados de libre comercio con Estados Unidos, porque uno de los ejes de esa alianza al Pacífico son los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Hay un elemento de la integración que es interesante ver en este proceso tan corto pero tan rico de los 8 años de Petrocaribe, que es el tema de poner un elemento, una materia en la cual es fuerte un país de la región, estoy hablando del caso de Venezuela y el petróleo, en función de esta integración. Uno se imagina, ¿qué pasaría si los países que son fuertes en producción de alimentos o granos, que después o cereales que se pueden convertir en alimento, y tuvieran esa misma política de regulación estatal y ponerlo en función de la integración con otros países, buscando esto que ya se está dando en el caso de Petrocaribe, con el pago por compensaciones o canje por productos, y no dependiendo de una moneda que es extranjera a la región. ¿Qué pasaría si los países que empiezan a plantearse cómo se hace la explotación minera desde otro enfoque y no desde el enfoque de las multinacionales, también pusieran esos minerales en función de un proyecto de integración?
Si esto mismo que se habla de utilizar el petróleo como herramienta de liberación y no de dependencia, también se utilizan en otros países con estos otros bienes estratégicos, y se hiciera una composición de todo esto, seguramente estaría mejor fundamentada una política, un planteo que muchas veces viene de costado y es muy resistido, que el tema de tener una moneda única. Para tener una moneda única en la región, lo primero que hay que tener es una base real, una base concreta, claro, una base material muy fuerte y muy sólida de apoyo. ¿Qué mejor apoyo que estos recursos en los cuales la región puede ser abundante? Pero para llegar a eso, primero tenés que hacer este proceso de integración en el uso de estos recursos, porque si estos recursos van a estar en manos de multinacionales, no son una base material ni base real de apoyo a ninguna política monetaria. Y volviendo, dando vuelta a la página y planteando el otro lado, ¿no son estos recursos, el petrolero, el tema de los alimentos, el tema de la moneda, los principales flancos de ataque contra los países de la región cuando salen del marco de lo que le marcan o lo que necesitan los países centrales? ¿No es acá por donde empiezan a tejerse los golpes o el debilitamiento institucional de los gobiernos que hacen esto? Me parece que esto viene desde una visión estratégica mucho más amplia y un debate, por supuesto, mucho más profundo que habría que dar sobre estos temas. Y quizá lo que estamos haciendo, mostrando Petrocaribe, estemos mostrando una posible respuesta a todo esto. Y un proceso que en gran medida fue exitoso, pero en mucha mayor medida todavía es muy limitado. Algo de eso tal vez haya traído Nicolás Maduro en la gira por la región, porque en la reunión del 5 de mayo él dijo qué bueno sería que a Petrocaribe se sumen el Cono Sur. O sea, lo tiró ya de estando en Caracas. Y al llegar acá hizo acuerdos en Uruguay con ANCAP, acá con YPF, PDVSA, ¿no? PDVSA, es decir, me parece que de alguna manera él está empezando a dar los primeros pasos hacia algo así. Y bueno, y otro tipo de integración, porque algo interesante que dijo en Uruguay fue la idea de hacer una unión de sindicatos de la región. Es decir, él dijo hablar de la CELAC obrera, pero también es una idea muy interesante ver si se puede crear una organización regional de sindicalistas, ¿no? A mí en la gira que realizó Maduro esta semana por Uruguay, Argentina y Brasil me llamaron dos cosas mucho la atención. En primer lugar, que al día siguiente de la visita en el Uruguay, yo lo mostré en el noticiero durante la semana, la tapa del diario de la República del Uruguay era la foto de Mujica y de Maduro con los acuerdos de petróleo ANCAP y PDVSA. El diario El País, que se opone a esta integración que tenía que ver con lo que decías, Raúl, antes, pone una foto muy grande de las 3 chicas rescatadas en Cleveland, en Estados Unidos, y lo de Maduro chiquitito, chiquitito abajo. Claro. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención fueron las palabras de Maduro en Brasil. Maduro en Brasil dijo, nosotros sabemos muy poco de Brasil, a pesar que comparten unos 2000 kilómetros de frontera. ¿Qué sabemos de Brasil? Samba, fútbol, caipirinha. Esto es real. De hecho, si uno camina por las librerías de Buenos Aires para encontrar un libro sobre Chile, sobre Uruguay, sobre Ecuador, es extremadamente difícil. Sabemos muy poco de lo que pasa en los países vecinos y lo exteriorizó el propio Venezuela. Más allá de como destino turístico, sabemos poco de Exactamente. La fragmentación es parte del éxito del imperialismo, digamos. Exactamente. O sea, la integración no es una consigna, no es una frase vaga, es real, tiene que ver con objetivos políticos, culturales muy importantes. Yo quería hacer un comentario de algo que me parece muy, muy importante que pasó también durante la visita de Maduro a la región, y es las declaraciones del equipo que está organizando la asunción del presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, porque lo que ha dicho este equipo es que está invitado a la asunción de Horacio Cartes Nicolás Maduro. Esto es importantísimo, porque, digamos, por un lado, porque ya en ese momento, que va a ser en agosto, creo que es el 15 de agosto, Nicolás Maduro ya va a ser el presidente pro tempore del Mercosur. Claro. Esto se produce el 28 de junio. Pero además es importante porque frena cualquier intento, que los hay, del Senado paraguayo de intentar embarrar la cancha con el tema del ingreso de Venezuela lo que hicieron con al Lugo. Mercosur. Lo que hicieron con Lugo. Así que finalmente va a estar
digamos, por un lado se confirma o se sostiene como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, como el presidente Lo reconoce, elegido, se reconoce. Por otro lado, el ingreso de Venezuela al Mercosur y finalmente también el ingreso de Paraguay, porque ya con este gesto Paraguay está incluido nuevamente, por suerte, en el Mercosur. Clarísimo. Tenemos algunos mensajes. Angélica de Mar de Ajó, María del Carmen de Mendoza, Angélica de Don Torcuato. Ahí tenemos Capicúa, Angélica, María del Carmen. Angélica, gracias por los mensajes, nos felicitan, nos elogian. Bueno, tratamos de hacerlo lo que podemos, incluso leyendo los mensajes. Bueno, yo voy a leer entonces los primeros datos de la incógnita. Ah, la incógnita que tenemos hoy, dale nomás. Hijo de un funcionario del gobierno, nació en 1925. No sé si me oye, Telma, perdón, discúlpenme la intromisión. ¿Qué es esto? ¿Que hay una interferencia? Sí, sepan disculpar mi intromisión de esta manera. Si bien, además, por supuesto, quiero saludarlos, está de más decir que ustedes, nadie puede poner en duda que ustedes tienen una capacidad periodística estupenda, como la de Telma Luzani, Pedro Briga, Raúl de la Torre, junto a Alejandro Castanseu. A la hora de analizar la realidad política, ustedes son social y económica, son espectaculares, Pero no puedo permitir que sigan dando los datos de nuestra incógnita de cada sábado y los adelantos de los temas a desarrollar en los próximos bloques como lo están haciendo, viejo. Pero este es Félix Taylor, ¿qué hace Félix Taylor acá? Pero si bien, no, en serio, si bien yo hace unos cuantos sábados que no estoy con ustedes por una cuestión de salud que me mantuvo fuera del aire, si me permiten, quiero hacer un paréntesis en esta chance, agradecer a los doctores Miguel Ángel Buquet y a Germán Seltzer y por supuesto a Susana Carrica, porque gracias a ellos en pocos días, a ellos se los van a tener que entonces reclamar, voy a estar con ustedes, espero, muy pronto, así que voy a estar por ahí para reivindicar de una vez por todas mi tarea como locutor. Insisto, a pesar de que ustedes son excelentes periodistas, no han podido lograr en todo este tiempo esta capacidad de poder vender y hacer la venta como corresponde. A ver, lea la incógnita. Tomate tiempo, no te apures en volver. Sí, total, estamos en un programa de televisión. No se quedan, tengo que volver porque la gente también se lo merece. Bueno, escuchen esto. Nuestro productor ejecutivo, Francisco Alibrosú, y el director de nuestro programa van a disponer que vamos a hacer el primer dato de la incógnita de hoy, con todo respeto por ustedes. Les mando un abrazo grande. Gracias. ¿Vamos con la incógnita? Aquí está. Dale. Atención. Hijo de un funcionario del gobierno, nació en 1925, pero vivió sus primeros años con una abuela que lo separó de sus padres. La presencia de esta mujer dominante dejó huellas en la producción artística de nuestro personaje de hoy. ¿Quién es? 0800-417-745-535-0709. Nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Visión 7 Internacional y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. A 80 años de ese episodio, quema de libros durante el nazismo en Alemania, una práctica que han repetido otros regímenes dictatoriales. El artista visual y fotógrafo Marcelo Brodsky nos habla de su muestra Los Condenados de la Tierra. Además, giro a la derecha en el Reino Unido. Crece el Partido de la Independencia luego de las elecciones municipales. Una agrupación logra sus adeptos en medio de descontento y la recesión. Tras la pausa, todo esto y mucho más aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.